Siguiente escuela. Con los sofistas se va a iniciar una etapa de la filosofía completamente nueva, que es la filosofía de Sócrates y la de los socráticos. Sócrates era sofista. De hecho, la palabra sofista tenía tres significados. Podría significar sabio, que es la primera raíz etimológica, la palabra sabio. Podría significar maestro o podría significar charlatán. Porque como vemos, pues el que genera los sofismas es un charlatán. Nadie se dedica, por ejemplo, a enseñar puros sofismas en la vida. Podemos enseñarlo como para decir cómo es que se cometen los errores de la lógica, cuando mucho como un ejemplo. Pero no podemos dedicarnos el tiempo a enseñar a crear sofismas, porque eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Esta es una particularidad que solamente los sofistas se dedicaban a ello. Quizá el hecho de que la palabra pasara de ser sabio a ser charlatán, ese cambio tan drástico entre dos fronteras, en la frontera de la ignorancia y la frontera de la sabiduría, se produjo probablemente, dicen algunos eruditos, que porque los sofistas eran sabios que acostumbraban a cobrar por la enseñanza. Es decir, si tú quieres escuchar mi sabiduría, tienes que pagarme. Entonces, según Sócrates, estos sofistas lo único que hacían era regalar estas golosinas, dar golosinas de apenas algunas ideas un poco verdaderas, algunas otras inútiles. Entonces, por tanto, él veía en ellos la actitud de un charlatán. Alguien que lo único que quería era tener seguidores, porque también había una particularidad. Aquel que tenía discípulos, los discípulos tenían por naturaleza el deber de sostener a su maestro, de alimentarle, de recibirle en su casa, de darle hospedaje, de ayudarle en sus enfermedades y necesidades. Por lo cual muchos querían ser sabios para poder realmente tener este beneficio social, de que sus estudiantes los sostuvieran a ellos, ¿verdad? Entonces Sócrates se opone a esta escuela, aunque él fue un sofista también, pero un buen sofista, porque él sí perseguía la sabiduría como tenía que ser, y se sale prácticamente de la línea de ellos, y se dedica más bien a desenmascarar a estos falsos maestros. Hay varios diálogos, por ejemplo, que escribe Platón entre Gorgias y Sócrates, donde podemos ver la relación entre un verdadero maestro como Sócrates contra un sofista como Gorgias, ¿verdad? También está Hipias Mayor, que es un diálogo también entre Hipias y Sócrates, que es uno también de los famosos sofistas. Bien, salimos entonces de los sofistas para hablar de Sócrates específicamente. Quiero afirmar una pequeña distinción. La palabra sofista, además de charlatán, maestro y sabio, hay que recordar que en la antigüedad muchos escritores como Heródoto se refieren a hombres como el mismo Gorgias, como el mismo Platón, se refieren con un término. El término es sofos. Sofos viene de la misma raíz etimológica de sabiduría o sofía, ¿verdad? Y sofos significaría más bien ingenioso. De hecho, Homero, cuando se refiere al famoso Aquiles y al famoso Odiseo, le llama los sofos, los ingeniosos. Es decir, el ingenioso Odiseo, porque fue el que creó el caballo de Troya. Entonces, él se refiere con el término sofos a este hombre. No le llama sabio, prácticamente es el sentido más bien de alguien estratega, alguien que tiene capacidad de destrezas, ciertas destrezas intelectuales, pero no significa realmente que gozara de la sabiduría. Posteriormente, con Sócrates ya nace la verdadera búsqueda de la sabiduría, que ya tendrá sentido ya con él. Sócrates era hijo de una partera y por tanto él va a tener experiencia quizá de poder ver a muchísimas mujeres parir. Eso quizá o lo dejó traumado o lo hizo pues mucho bien. ¿Por qué? Porque él va a fundar un método para la enseñanza que él le llama mayéutica, que es el arte de hacer parir la verdad. Y vamos a explicar un poquito eso. Sócrates vivió por el año 470 a.C. hasta 399 después de Cristo. Fue filósofo griego considerado el fundador de la filosofía moral o axiología. También algunos filósofos le consideramos el padre de la psicología. Aunque muchos dicen que el padre de la psicología es Freud, pues él es el padre de la psicoterapia, del psicoanálisis.
y podríamos verlo en eso como el padre de la filosofía, de la psicología moderna. Pero el primer psicólogo de la historia, el primero en estudiar la conciencia humana, fue Sócrates. Por lo cual, por esa razón, le consideramos a él el primer psicólogo, el primero que estudia la psique que es la mente en el mundo griego. Para él, pues, es superior tener diálogos a escribir libros. Es más, se aprende mucho más dialogando con las personas que escribiendo o leyendo incluso un libro. Esa es la manera de entender de él. Hoy sabemos que no es tan así. Hoy en día podemos aprender muchísimo tanto del diálogo como de los libros. En ambos se encuentra conocimiento. No hay por qué poner el menosprecio en alguno de los dos. La mayéutica es el arte de alumbrar o de hacer parir a los espíritus. Se refiere con espíritu de los alumnos. Para en aquel entonces el alumno, la palabra alumno significaba alguien que no tenía la luz, que era alumen, sin luz. Y por tanto el maestro era el que daba la luz, era el que iluminaba al estudiante. Pues el estudiante tenía que poder alumbrar, es decir, sacar el conocimiento de dentro, parirlo, porque la única manera de poder llegar a ser sabio, según Sócrates, era pariendo ideas, era produciendo ideas. Y por tanto, producir ideas no es algo fácil, no es algo sencillo. Si, incluso al maestro, cuando hacemos una pregunta y pretendemos que el estudiante responda, nos cuesta un poquito encontrar la respuesta de manera inmediata. El alumno se tarda en poder dar una respuesta a una pregunta que hace el docente. Desde la infancia vemos ese fenómeno, ¿verdad? Y aún en la adultez se da, ¿verdad? Hay momentos en los cuales uno hace preguntas y tardan hasta más de 30 segundos para dar una respuesta. Significa que parir la verdad, decir una verdad, no es tan fácil, ¿verdad? El proceso mental para producirlo requiere un gran esfuerzo. Un esfuerzo que Sócrates comparaba con el parir, con el dar a luz, que duele pensar, según Sócrates. Y de hecho quiero citar una famosa película para jóvenes, para niños, no recuerdo el cineasta, pero la película se llama Spy Kids. En esa película hay varias películas, varias sagas, y en una de las películas, creo que fue la tercera película, la de la isla, a los niños se les arruinan las tecnologías que ellos utilizan para poder vencer a los malos. Pues cuando se les arruina la tecnología y quieren hacer una tienda de campaña, el niño pequeño le dice a la hermana, ¿significa entonces que sin tecnología tenemos que pensar? Y le dice a la hermana, sí, tenemos que pensar. Y el niño responde diciendo, ouch. De esa manera responde, como diciendo, pensar duele. Y es que es una realidad. No nos gusta pensar. Si yo les digo, ¿qué prefieren? Investigar en redes sociales o en Google, ¿verdad? Ese tema y que me manden lo que encontraron ustedes solo de copiar y pegar, o prefieren escribir una página con sus propias ideas y producción mental. Yo les apuesto que el 100% va a decir, hagamos la investigación de Google. Yo no estoy para andar produciendo ideas ahorita, porque la mayoría de la gente no quiere realmente razonar. Por esa razón he puesto yo en la página los foros, para que usted produzca ideas, para que usted dé su opinión, porque es importante aprender a producir ideas. Usted para ser profesional tiene que aprender a producir, a tener ingenio, y la única manera de poder hacerlo es practicando. Pues la manera de los foros es para ir practicando el tema del ingenio. Y también quiero conocerlos a ustedes. Quiero ver cómo piensan, quiero ver cómo razonan. Ayer, por ejemplo, ya en el foro de ¿qué era filosofía para ustedes? Ya les he colocado incluso algunas respuestas. Si revisan en la plataforma, seguramente van a poder encontrar, ya algunas respuestas de mi parte, observaciones y anotaciones que hizo, comentarios que hizo sus propias opiniones. No a todos les voy a poder opinar, ¿verdad? Yo los leo a todos, sí, pero solamente voy a poder opinar donde realmente me nace poder hacer la opinión, ¿verdad? Quisiera darle respuesta a cada uno de ustedes, pero no todo realmente necesita una respuesta. Entonces, solamente daré respuesta en algunos que realmente digo yo, aquí tengo que aclarar algo o tengo que aportarle algo. No fue político, no quiso participar en política por advertencia divina. Recuerden que dije que Sócrates era muy creyente. Pues un amigo de Sócrates subió al oráculo de Delfos, que era una pitonisa, una adivinadora, que había en una montaña, la montaña de Delfos, y trajo una noticia para Sócrates. Le dijo de que él, según el oráculo, sería el hombre más inteligente, el hombre más sabio de Atenas. Entonces Sócrates se vio un poco interpelado por esa situación y decidió subir a la montaña. Entonces, escalando la montaña, en la gran gradería que había que subir para poder llegar hasta la montaña cuesta arriba, evidentemente, en una de las tantas construcciones que habían ahí,
se encontró en el camino una roca tallada con una frase que dijo un filósofo pasado, que firmaba a alguien que en esa frase, decía la frase, en griego se dice gnosis seiton, que significa conócete a ti mismo. Entonces esa frase, que era de Tales de Mileto, él la leyó en el camino. Entonces, en vez de ir a preguntarle a la pitonisa que por qué había dicho eso de él se propuso a sí mismo demostrar por qué realmente él podría llegar a ser el más sabio. Entonces lo que hizo fue, en vez de ir a preguntarle a ella, dedicarse a platicar con los sabios que en aquel momento se autodeclaraban sabios, para darse cuenta realmente si había o no había sabiduría en ellos. Y es así como su discípulo Platón va a terminar escribiendo una serie de diálogos de Sócrates con estos famosos sofistas o supuestos sabios, con los cuales Sócrates termina siempre desenmascarándoles y enseñándoles que incluso un criado puede decir cosas más sensatas que el mismísimo maestro de la casa. Es así como Sócrates aparece como un hombre muy astuto y que utiliza este método de preguntas y respuestas, que es la mayéutica, para poder extraer la verdad. Sócrates y su irónica profesión de la ignorancia. Para poder participar de este diálogo con los maestros, él siempre comenzaba presentándose como alguien que no tenía conocimiento. Comenzaba con una actitud de humildad, pero evidentemente ya tenía algo que sabía que otros no sabían, que él al menos ya se daba cuenta del grado de ignorancia que poseían. El resto de sabios se jactaban de saberlo todo y no se daban cuenta que ignoraban muchísimas cosas, o si se daban cuenta lo ocultaban, eran hipócritas. Sócrates no. Él sabía que el principio de la sabiduría es darse cuenta cuánto me hace falta para poder conocer. Digamos que en su última frase, Sócrates y su irónica profesión de la ignorancia. A esta actitud de aparentar no saber nada, pero saber al menos algo, se le llama la docta ignorancia. Así le llamó un filósofo de la Edad Media, Nicolás de Cusa. Es la docta ignorancia, es ser un sabio no saber. Es considerar que es sabio darse cuenta que no sé, ¿verdad? Es parte de la sabiduría. El que es necio, el que es insensato, cree saberlo todo, es autosuficiente, es arrogante. El verdadero sabio es humilde, se da cuenta de su ignorancia y de todo lo que tiene que aprender. Por eso de Sócrates va a salir una frase que será el solo sé que nada sé. Ya les voy a explicar un poquito más esa frase. La mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? Para explicar un poquito la mayéutica como método, he puesto aquí un pequeño ejercicio de pregunta y respuesta. No sé, y hay una hormiga en la pantalla, sí, yo sé que están viendo una hormiga en la pantalla. No sé si ustedes cuando han estado quizá, no sé, en el cuarto, en el baño, han jugado alguna vez con alguna hormiga, donde que de repente hay una hormiga en la pared y se nos ocurre empezar, o en la mesa, hay una hormiga en la mesa y tengo una regla en la mano, ¿verdad? O un lápiz, y empiezo a jugar con la pobre hormiguita de cerrarle el paso por donde va. Yo le llamé a ese juego el juego de la hormiguita. No le me compliqué la vida con los nombres para un juego. Pero sí, solemos jugar con los animalitos de esa manera. Taparles el paso para que la hormiga llegue al tope y se regrese y vaya por otro lado, y le tapo también el paso por ahí y se vaya por otro lado. Esa idea de encerrar a la pobre hormiguita, colocándole reglas que va por un lado, le pongo la regla, cambia de rumbo, le pongo la regla, esa idea de mover la regla sería básicamente lo mismo que Sócrates hacía con preguntas en la mayéutica. En la mayéutica yo tengo que ir colocando preguntas adecuadas, pedagógicas, que me permitan a mí como maestro o como el que va a dar la enseñanza, hacer que la persona que me responda llegue ella por propia deducción a la respuesta, o incluso se dé cuenta de su propio error. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes cree que la Biblia es un libro perfecto o es un libro sin error? Yo creo que la mayoría de cristianos levantarían la mano y dirían, la Biblia es un libro que Dios mandó a escribir, por tanto la Biblia es un libro perfecto, no tiene error la Biblia, ¿verdad? Y yo aplaudo que consideran la Biblia como un libro sin error. Pero ¿en qué sentido hablamos del error de la Biblia? ¿En qué sentido hablamos también de la inerrancia bíblica? ¿En el sentido del método de la escritura? ¿En el sentido del sistema de escritura o del género literario en el cual se escribió? ¿En cuanto a los datos que contiene o en cuanto a la verdad que Dios revela? Porque tendríamos que hacer una evaluación sobre cada uno de estos elementos. El contexto histórico, los datos recabados, el estilo de los autores o la verdad que Dios revela. Por tanto,
quiero que vean este pequeño ejercicio de mayéutica, suponiendo que es un diálogo entre dos personas, donde he planteado una serie de preguntas para convencer a alguien de que la Biblia tiene error. Y lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Tiene error la Biblia? Sería la pregunta primordial. Y diría a la otra persona, lo primero que le preguntaría sería, ¿usted cree en Dios? Y me diría, sí. Si es un creyente, pues cree en Dios. ¿Y cree que Dios es perfecto? La persona me diría, sí, Dios es perfecto. ¿Crees que lo que Dios hace también es perfecto? Y me dirá, sin lugar a dudas. ¿Hizo Dios al hombre? La pregunta tendría una respuesta muy simple, sí. Y le preguntaría, ¿el hombre como criatura de Dios es perfecta? Y el creyente me diría, sí, obviamente. Dios cuando crea algo perfecto y al hombre lo hizo perfecto. Y le preguntaría, ¿ha dado Dios al hombre libre albedrío? ¿La libertad de elegir qué hacer y qué no hacer? Me dirá, por supuesto, incluso nos permite poder obedecerle o no. Es decir, esa libertad de seguir sus mandatos o no seguirlos. Somos libres. 7. Pero si el hombre actúa libremente, implica que no actúa conforme a los designios de Dios siempre, sino que puede decidir no hacerlo. Y diría la persona, pues basado en el principio de la libertad, sí, si no, ¿cómo sería libre entonces? Si no tiene la capacidad también de darle un no a Dios. Después le preguntaría, ¿y si el hombre actúa libremente implica que puede cometer errores al decidir? Más bien es una afirmación y le diría, pues es razonable que el hombre cometa pues errores al decidir. ¿Dios ha inspirado la Biblia? Le haría la pregunta. Sí, así lo creemos, me diría el cristiano. ¿Dios al inspirar ha comunicado sus designios a los hombres? Y diría tal cual lo dices. Creemos que Dios reveló la palabra de Dios a los hombres, su mensaje a los hombres. ¿Ha escrito algo Dios directamente en la Biblia? Es decir, ¿hay algo escrito por el dedo de Dios en la Biblia? Y diría, no, Él mandó que se escribiera. Él inspiró, Él reveló a diferentes escritores a lo largo de la historia para que se escriba la Biblia. Y solo lo que Él quiere que escriban. Y lo que mandó que se escribiera viniendo de Dios, por tanto, es perfecto. Y me diría, por supuesto, quedamos que Dios es perfecto en todo. 13. Ahí enumera más. Bueno, en la pregunta anterior, ya está dicha la pregunta 12. 13. Entonces, hasta ahí, ¿admitimos que lo dicho por Dios es perfecto? Claro, es el consenso, que Dios es perfecto en todo. Ahora bien, si Dios no escribió la Biblia, es porque la ha escrito el ser humano, incluyendo el mensaje que Dios le ha hecho saber por inspiración o revelación. Tal cual lo dices, el hombre es quien escribió la Biblia con el mensaje de Dios para la humanidad. ¿Y es el hombre perfecto en todo? Podría ser, diría yo. Pero si es perfecto en todo, no se equivoca. ¿Conoces a alguien que jamás se ha equivocado en la vida? Y diría, realmente no. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión. Entonces, si no existe alguien que no se haya equivocado, admitimos que el hombre comete errores. Es lo más plausible, lo más probable. Y le diría, ¿me repites por favor quién escribió la Biblia? El hombre. Y si el hombre escribió el perfecto mensaje de Dios, pero valiéndose de sus habilidades imperfectas, ¿no hace a la Biblia merecedora también de que contenga entre tantos libros y tantas épocas al menos algunos errores de escritura, fechas, nombres, geografías? Y me diría, justamente, quizá ya estaba pensando en eso, de que podría haber errores de carácter de escritura, lenguaje, numérico, de datos históricos, personajes mal ubicados en épocas, podría llegar a existir ese error. Y le diría, por tanto, la Biblia sí contiene error desde la escritura, pero no desde el mensaje. Dices verdad, tendría que admitir al final. Y de hecho, para los que todavía tengan dudas de que si la Biblia contiene o no contiene errores, les quiero presentar un texto que es un error bíblico. Pero es el texto donde dice primero la Biblia que Abraham y Lot eran, en una parte dice que Abraham era tío de Lot. Y en otra parte de la Biblia dice que Abraham era hermano de Lot. Entonces, ¿de qué quedamos? ¿Era tío o era hermano? O cómo entender la palabra hermano, que también es otra parte que también hay que considerar. Entonces, ahí podemos ver que en realidad
sí se pueden cometer errores de carácter numérico, histórico, aunque sea inerrante desde el mensaje revelado. Es decir, la idea que Dios transmite es lo perfecto, pero el método con el que se ha transmitido pues ha sido hecho por hombres imperfectos. Por tanto, incluso los más grandes teólogos saben que la Biblia contiene errores, ¿verdad? Pero en el sentido del humano. Bien, proseguimos. Esto es en realidad lo que hacía Sócrates con la mayéutica. Sócrates, la frase conócete a ti mismo le generó a él todo un conflicto personal porque terminó generando la búsqueda de quién es él, la búsqueda del autoconocimiento, ¿verdad? Dice él que es un imperativo moral. Es necesario que cada ser humano se conozca a sí mismo. Yo diría que tendríamos que hacernos constantemente nosotros mismos una especie de foda, ¿verdad? Ver nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas personales, autoconocernos, hacer un examen de conciencia, diríamos en términos cristianos. Es decir, que tendríamos que aprender a vernos a nosotros mismos, tenemos que penetrar en la esencia de lo que es el ser humano, pero también en la esencia de quién soy yo, para partir de ahí. Porque no puedo alcanzar la virtud, ni puedo ser excelente, si no conozco cuáles son mis capacidades, debilidades, oportunidades y amenazas. Es tener en consideración hacer un DOFA personal. Es importante hacer el ejercicio, ¿verdad? ¿En qué soy bueno yo? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Verdad? Ese ejercicio lo hicimos hace muchísimo tiempo en el seminario. Poder evaluar cuáles son mis amenazas, qué realmente me daña a mí, qué es lo que debo evitar en mi vida, que me dañe a mí mismo, ¿verdad? Las debilidades, en qué realmente soy malo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que mejorar en mi vida, ¿verdad? Y las oportunidades, ¿verdad? En qué me podría desempeñar mejor, cuál es mi horizonte, cuáles son mis metas, hacia dónde quiero llegar. Es importante hacerse toda esa serie de preguntas para un autoconocimiento. Hay quienes no se conocen a sí mismos. De hecho, ya hemos podido ver a través de las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, estos famosos programas de America Got Talent o España Got Talent, donde la gente llega a participar en concursos de canto, música, de cualquier cosa que hagan, ¿verdad? Y hemos visto gente que con mucha pena ajena se presentan a pretender cantar ante el público, pero con una voz que, Dios santo, es que ni siquiera, yo creo que canta más bonito un gato cuando maulla que un ser humano cantando. Es decir, que es increíble cómo esas personas se atreven a hacer el ridículo públicamente, y todo porque no se conocen, no saben que están desafinados, no se dan cuenta de su falta de oído, ¿verdad? Y por lo cual terminan haciendo el ridículo y se convierten pues en memes para la vida de las redes sociales. Es lamentable que hay gente que no ha tenido esa capacidad de autoevaluarse. Yo tengo que aprender a verme a mí mismo. Es decir, que incluso tengo que tener la valentía de preguntarle a los demás, ¿quién soy yo para los demás? Si el mismo Jesucristo lo hizo. Jesucristo le preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús preguntó a los apóstoles cuál era la opinión que tenía la gente de él o la opinión que ellos mismos tenían de él. Y si Jesús lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿Y cuál es el valor de preguntar a los demás quién soy yo? Que me doy cuenta de cosas que no entiendo de mí mismo o me doy cuenta de cosas que no sabía que yo poseía. De hecho, en la psicología se habla de la ventana de Johari, que son 4 posibilidades. Son máscaras, donde yo tengo una ventana donde yo muestro quién soy y sé lo que muestro. Tengo una ventana donde sé quién soy, pero no lo muestro. O una máscara, donde sé quién soy, pero muestro otra máscara. Tengo una máscara donde los demás ven quién soy, pero yo no sé que tengo esa máscara puesta. Y la última, donde tengo algunos elementos en mi psicología, en mi inconsciente, donde puedo ser alguien en un determinado momento, bajo una cierta presión, que ni yo, ni los demás sabíamos que poseía yo eso. Es decir, que puedo llegar a romper el paradigma del hombre calmado en un momento de guerra, por ejemplo. Puedo llegar a cambiar el paradigma de un hombre honesto ante un soborno, por ejemplo. Entonces me terminaría dando cuenta de algo que no creí que fuera capaz yo de hacer. Esa última ventana es la ventana de la máscara que yo no conozco y tampoco los demás conocen de mí. Entonces, el aprender a conocer esas máscaras, saber la máscara de los que los demás ven que yo no veo, ¿verdad? Esa máscara donde yo doy a conocer algo que yo creo que soy de diferente manera, pero los demás me ven de diferente forma. Yo en algún momento, por ejemplo, yo hice ese ejercicio. Incluso lo hacía en la clase de introducción a la psicología en bachillerato, cuando di la clase también de psicología en una ocasión. Y
les hacía la pregunta, las puse a las chicas y a los chicos a trabajar en ese asunto, de aprender a decir, a escuchar a los demás, lo que los demás perciben de mí, y guardar silencio, no alegar ni responder a nada de lo que nos digan, solamente recibir la opinión de los demás y después adentro, en nuestro corazón, hacer la evaluación. ¿Quién realmente soy yo? Yo, por ejemplo, cuando hice ese ejercicio me di cuenta que daba una apariencia que no creí que fuera la que yo pretendía. Yo creía, por ejemplo, en mi vida de seminario, que era un joven alegre, que era un joven que buscaba siempre ser líder, que tener iniciativa, ¿verdad? Participar en todo, pero cuando me pasaron a mí al banquillo en esa actividad que hicimos, ¿verdad? Me dijeron que yo era arrogante, que era muy altanero, que hacía las cosas por sola salir del paso, que era muy desordenado. Me dijeron muchísimas cosas que durante mi juventud y adolescencia yo la sufrí y que tuve que ir cambiando con la madurez. Pero si yo no hubiera sabido de eso, si alguien hubiera tenido el valor de decírmelo, ¿cómo lo habría cambiado? ¿Cómo lo habría cambiado si no me doy cuenta ni me lo dicen? Entonces es importante preguntarle a los demás. Haga ese ejercicio. Tome un mejor amigo que usted tenga y en la intimidad de la amistad hágale la pregunta. Honestamente, sin que le diga nombres, sin que le diga el nombre de la persona que dice eso, que le dé a sus oídos lo que los demás dicen de usted. Haga la pregunta y se va a quedar asombrado. Y sobre todo, no se vaya a enojar por lo que le digan, sino que aprenda a madurar. Cambie lo que los demás ven en usted y cambie el panorama de quien usted es. Esa es la madurez. Aprender a aceptar quienes realmente somos ante los demás para cambiar y dar la forma y apariencia que realmente tenemos que dar o queríamos dar, ¿verdad? Es importante hacer esa revisión personal. Hagan el ejercicio, háganlo con su familia, pregúntenle a sus familiares también, tengan la honestidad y no se enojen por lo que les digan. Guarden silencio, simplemente digan gracias, lo necesitaba, gracias, nada más. Y después quédense ustedes rumiando esas ideas y dándose cuenta realmente quiénes son ante los demás. Es importante saber y encontrar la virtud, pero para saberlo hay que tener autoconocimiento. Por medio de ella, el hombre llega a saber, a ser bueno y todas sus obras llegan a ser buenas también. Por eso a esta forma de entender la ética le llamaríamos pues la primera filosofía moral. La primera filosofía moral de Sócrates comienza con el autoconocimiento. Por tanto, la ética de Sócrates es una ética de tipo intelectualista. Una ética que se basa en la intelectualidad, en lo que el intelecto puede abstraer de mí mismo y de los demás. Esa ética intelectualista, pues Sócrates creía, si conociéramos lo bueno, no podríamos dejar de actuar conforme a él. Si yo sé lo que a mí me hace completamente bueno, ¿por qué voy a irme por el camino contrario? Si yo sé que de repente el beber demasiada cerveza me puede provocar una enfermedad, ¿por qué voy a beber cerveza? Si yo sé que el fumar me va a provocar problemas nerviosos, ¿por qué voy a fumar? Es decir, la ética intelectualista de Sócrates me aleja de lo malo, porque mi conciencia me dice, si me voy por ese camino, voy a dañar mi propio organismo, mi propio cuerpo, y por tanto no puedo ir en contra de la razón, no puedo ir en contra de la lógica de mi supervivencia. Lo lógico es que yo cuide mi cuerpo, lo lógico es que le provea lo mejor, que lo único que provee es sustento y que no le provoque ni dolor ni daño. Por tanto, no me haré tatuaje. ¿Por qué? Porque el tatuaje es un daño al cuerpo. Es un dolor innecesario. No ocupas un tatuaje para ser alguien completo. Hay gente que cree que para vivir tranquilamente, que si no se pone un tatuaje parecía que le falta la vida por poner un tatuaje. Hágase una pegatina que se la puede quitar y poner, porque cuando usted llega viejo se va a terminar quizás arrepintiendo de muchos tatuajes que se van a ver horribles cuando usted ya esté anciano. Es decir, tome la determinación de valorar quién es usted, de tener autoestima por quién es usted y valorar realmente quién es sin necesidad de agregarle ningún tipo de elemento estético, porque eso no le suma a usted nada. Usted ya es completo. Usted no necesita pintarse el cabello, ni cambiarse, ponerse pestañas postizas, ni aumentarse los glúteos, ni ponerse pompas por todos lados. Es decir, que no necesita todo ese cambio orgánico y físico para ser quien realmente debe ser. Usted ya es. Y usted tiene que aprender a amar quien realmente es. Qué triste, por ejemplo, la vida de un transexual que no aceptó ni siquiera su propio sexo. Qué lamentable es llegar a ese nivel de no autoaceptarse tal cual somos. Anda persiguiendo pues quimeras, anda persiguiendo falacias, anda persiguiendo cosas superficiales que no nos suma, sino que más bien nos resta, porque lo único que demuestra cuando alguien está sumamente cambiado,
Cuando vemos la foto del niño y vemos la foto de adulto y vemos que cambió todo, color de ojos, color de pelo, se puso glúteos, cambió todo completamente, uno dice, cuánta baja autoestima hay en esa persona. Porque lo que está haciendo a rellenar su existencia con todos esos cambios es eso, es dando y proyectando, dando a conocer todo lo que le hace falta para ser feliz. Y eso es lo único. Yo digo que en cierta manera los hombres solemos ser más felices que las mujeres. Y no es un tema de carácter misógino, es una realidad. ¿Por qué? Porque ustedes no han visto a los hombres que anden con tantos cambios físicos. No tenemos pintura para labios, ni para ojos, ni para pestañas, ni para cabello. Son pocos los hombres que se dedican a hacer como las mujeres, andar en una estética. La mayoría de hombres andamos así tranquilos, ¿verdad? Por la vida. Y somos felices. No sabemos, no necesitamos estar 7 horas parados o sentados en una estética para que me puedan pintar el cabello. Y hay mujeres que sí lo hacen. Mujeres que se les va la vida arreglándose uñas, cabello y todo. Se ven muy bellas. Agradecemos a los hombres que se vean bellas. Pero realmente yo pienso que no lo ocupan. No lo necesitan. Por eso, cuando vemos el punto de vista de los cristianos enseñan a decorarse mejor con buenas obras y decorarse con virtudes, porque eso sí es determinante. Ser una persona virtuosa, bella en el espíritu, eso sí es determinante para la existencia, ¿verdad? Que el trato con las personas sea amable, ¿verdad? Que el trato con las personas sea, que tenga afabilidad, que se note. Esa parte sí es importante, la virtud. Por tanto, para Sócrates la virtud es lo mismo que saber. Y lo contrario, la ignorancia es un vicio. Alguien que es ignorante es porque se ha dejado llevar por el vicio. Por tanto, si viésemos una línea entre, como que fuera una recta numérica, donde tenemos el lado negativo y el lado positivo, en el lado positivo tendremos la virtud. Y entre más virtuoso soy, pues más sabio me vuelvo. Y por otro lado, entre más ignorante soy, más vicioso me vuelvo. ¿Por qué hay gente que cae, por ejemplo, en el alcoholismo? Porque se ha dejado llevar no por el vicio solamente orgánico, sino porque no tuvo la capacidad de poder, primero, tener prudencia al beber. No tuvo la prudencia, no tuvo la medida. Y se confió, creyó que podría dominar algo que evidentemente no se puede dominar. No puede dominar la cantidad de alcohol que entra a la sangre. Eso genera un cambio orgánico sí o sí, y se queda en su organismo. El alcohol si es poca cantidad se puede llegar a diluir, pero en gran cantidad se queda en la sangre y le provoca daños orgánicos, daña las paredes del intestino, del esófago, puede producir cáncer, ¿verdad? Puede producir cirrosis, cantidad de enfermedades que devienen por el grado alcohólico exagerado, ¿verdad? Si alguien viviera con medida el tema del alcohol, pues no tendría dificultades porque sabría correctamente la ética del beber. Pero hay gente que no lo logra controlar, se dejó llevar entonces por su ignorancia, porque creía poder dominarlo, era ignorante de lo que sucedía con el alcohol. No sabía que el alcohol en grandes cantidades doblega la conducta. ¿Por qué? Porque ya te hace menos prudente, te roba la cautela. Y al robarte la cautela, evidentemente te lleva más y más a alcoholizarte. Y eso termina generando daños orgánicos primarios, que son lo que ocurren a corto plazo, y a largo plazo, lo que ocurren orgánicamente por la cantidad de veces que tú te has estado metiendo alcohol en la sangre y has dañado las paredes de todos tus órganos. Entonces es evidente que la gente por desconocimiento se vuelve alcohólica. Después terminan preguntándose, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? Y es que en realidad no es culpa de Dios, es culpa de uno mismo, que no tomó la determinación de tener medida. Los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, decía Sócrates, como la riqueza, el poder o la fama, y tampoco aquellos que están ligados al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza aparente, sino exclusivamente los valores del alma, que se hayan todos incluidos en el conocimiento. Por eso es que Sócrates era un hombre que no se preocupaba por su apariencia física. Era un hombre gordito, barbón, ¿verdad? Que andaba semidesnudo, porque a duras penas andaba una especie de toga enrollada alrededor del cuerpo. No se preocupaba por su apariencia. Todos los demás andaban hasta 2, 3 mantos para adornar su cuerpo, además de la tunícula, que era la forma de las mujeres ocupaban una tunícula en el mundo romano, que es el equivalente a un bikini de hoy en día. Son un taparrabo y un tapabusto. Y encima de eso se colocaban una especie de manto, ¿verdad? Y encima de esa especie como de toga, se ponían una toga más, ¿verdad? Que era un manto que se enrollaban alrededor del cuerpo y así colocaban hasta un velo. Andaban hasta 3, 4 mantos encima.
Sócrates no, Sócrates solo andaba un manto enrollado en el cuerpo, casi semidesnudo andaba por la calle. Y por esa razón eso volvió muy molesto para la gente, porque en la comunidad de Atenas, ¿verdad? Y que la gente admiraba la belleza física, admiraba la apariencia del vestir, y eran personas que habían caído pues en esta actitud de cualquier cosmopolita, donde vestir bien es lo que debe ser, ¿cómo se llama? La costumbre de las personas. Que si tú vistes mal, te ven mal. Entonces, por esa razón, él despreciaba esa actitud humana, donde se desprecia a la persona por la apariencia y no se le desprecia por la falta de virtud. ¿Verdad? Creía que era lo contrario, que teníamos que despreciar a alguien si le faltara virtud, ¿verdad? Y admirar a alguien si gozaba de virtudes, no por gozar de apariencia física ni belleza en su cuerpo. Al final Sócrates, por este tipo de enseñanzas, se ganó el repudio del pueblo de Atenas, y por esa razón lo van a condenar a muerte por medio de un método que es el método democrático de aquel momento, que era el ostracismo. El ostracismo consistía, bueno, inicialmente se hacía con conchas, con ostras, pero cuando no había ostras ocupaban hasta pedacitos de vasija para condenarlo, ¿verdad? Colocaban en una vasija el nombre de la persona a condenar y hacían una votación. En una vasija colocaban si querían que le dieran muerte, y en otra colocaban si querían que le dieran cárcel, y en otra si querían que fuera exiliado. Entonces colocaban 2, 3 vasijas, dependiendo de lo que querían elegir o lo que el juez determinaba, y la gente pasaba democráticamente a colocar sus vasijas. Contaban los votos y así determinaban qué había decidido el pueblo. Pues a Sócrates lo terminan condenando a la muerte por medio de este método de ostracismo. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas conchas, bueno, mejor dicho, de algunos pedazos de vasija, ¿verdad? En forma casi como de concha, con el nombre de algunos condenados a muerte, como Pericles o Temístocles, como aparecen ahí. Fíjense que en la parte de abajo dice Dedaios. Dedaios significa matarle, ¿verdad? De la palabra Dedaios viene el tema también de la muerte. La muerte, de la palabra death en inglés, viene de Dedaios. Pero de todas sus calumnias, bueno, una cosa que hay que decir, Sócrates fue llevado a juicio. Y en el juicio él se va a defender. Y su discípulo Platón va a escribir la Apología de Sócrates, que es una obra de aproximadamente 8 a 10 páginas, que contienen el discurso de lo que Sócrates dijo durante su discurso, durante su defensa. Y vean cómo comienza él, por ejemplo, el discurso. No lo puedo leer todo, evidentemente. Sí les sugeriría que lo leyeran, sobre todo los que estudian Derecho. Es importante que lean en la defensa de Sócrates, cómo él se autodefendió. Y vean cómo se defiende, con qué retórica. Pero de todas sus calumnias, la que más me ha sorprendido, le dice a los que lo acusan a él, es la prevención que les han hecho de que estéis muy en guardia para no ser seducidos por mi elocuencia. Porque el no haber temido el mentís vergonzoso que yo le voy a dar en este momento, haciendo ver que no soy elocuente, es el colmo de la impudencia. A menos que no llamen elocuente al que dice la verdad. Si es esto lo que pretenden, confieso que soy un gran orador, pero no lo soy a su manera, porque, repito, no han dicho una sola palabra verdadera. Quiere decir que los que lo acusaban, antes de que hablara él, advirtieron al público, tengan cuidado con lo que Sócrates va a decir a continuación, porque es un hombre que habla muy bien y los va a convencer, aunque sea falso lo que él diga. Entonces hicieron, ¿cómo se llama? Una falacia de petitio de principi, donde anticiparon lo que probablemente iban a escuchar. Cuando Sócrates dice, mira realmente que han hecho esa advertencia, ¿verdad? Diciendo que yo también soy elocuente. Pues si ser elocuente es decir la verdad, digan que soy un gran orador. Y así comienza el gran discurso. Pasamos de Sócrates a la siguiente escuela, los socráticos. Los socráticos son escuelas que se van a originar en algunas de las doctrinas de Sócrates, las van a llevar al extremo. Es decir, que si Sócrates se descuidaba en su apariencia física, pues algunos vivían como que fueran perros, como los cínicos. Los cínicos en realidad ni siquiera son un sistema filosófico, son más bien un movimiento subversivo y demoledor de valores. Como pueden ver ahí a uno de los fundadores de la comunidad cínica, Antístenes de Atenas, tirado en el suelo, ¿verdad? Semidesnudo, con apenas un manto, ¿verdad? Leyendo en la calle, mientras la gente común anda bien vestida a su alrededor, con chancletas en los pies, con sandalias, algunos de ellos, como pueden ver en la parte de arriba, el que está de color café y celeste,
es decir, gente muy elegante, hasta con borlas alrededor del vestido, decorando el manto, y él no, él apenas un pequeño cinto alrededor de la tela, ¿verdad? Cuidando apenas su poca apariencia física. Y pues comían carne cruda, se les acusaba de vivir como si fueran perros en la calle. Por esa razón se les va a terminar llamando los cínicos, ¿verdad? Ahora, veamos entonces algunos pensamientos de estos grandes filósofos. Bueno, de estos aparentes filósofos. Yo diría que tienen un poco de grandeza, al menos un poco. No puedo decir totalmente que sea completamente demoledor, porque como veremos a continuación, algunas de sus enseñanzas sí tenían cierto valor moral. Antístenes de Atenas vivió por el año 444 al año 371. Quiero aclarar que el que está en la fotografía, en la pintura, no es Antístenes, es su discípulo. Es alguien que vive también como parte de la escuela cínica, del cual ya voy a hablar. Ya voy a hablar de este que vivía ahí. Antístenes es el que pasaba en las graderías, sentado afuera. Pero había un discípulo que vivía prácticamente en un odre. Se sentaba en un odre lleno de paja, ¿verdad? A meditar y a leer los grandes escritos. Y la gente que pasaba por ahí pues se burlaba de él porque prácticamente era como ver un perro echado en la calle. Ellos pasaban en un lugar llamado el Quinosarges. El Sinosarges o Quinosarges, de la palabra quino, viene la palabra can, y la palabra can para nosotros significa perro. Entonces es el gimnasio del can. Y ahí pasaban ellos echados en las graderías, ¿verdad? Leyendo y filosofando. Para ellos la felicidad solo se alcanza a través de la virtud. Vean que aquí ya se puede ver el legado de Sócrates. Condenaban el lujo y la comodidad. No respetaban las convenciones sociales, es decir, que eran personas que pasaban, ¿verdad?, contra la corriente, remando contra corriente. Alababa el trabajo duro, esa parte sí les parecía honorable. Vivían en austeridad y mortificación, como ermitaños. Eran como ermitaños, pero a diferencia de los anteriores, de otros ermitaños que se iban de la ciudad, ellos permanecían en la ciudad. Vivían como ermitaños metidos en su cueva de odre, en las graderías tirados como que fueran su propia cueva. La ciudad para ellos le pertenecía a todo el mundo y por tanto no les podían decir nada de donde él se sentara. Ellos eran, igual que todos los seres humanos, dueños del mundo, así que podían estar donde les diera la gana. Vestían ropas toscas, comían alimentos sencillos y dormían en las calles y bajo pórticos, ¿verdad? Esa es la vida que llevaba hombres como Antístenes de Atenas, ¿verdad? Condenar el lujo y la comodidad. Fíjense que esta visión de los cínicos va a ser retomada más adelante por los cristianos. Los cristianos también van a enseñar que hay que abandonar el lujo y la comodidad. Es decir, aprender también a soportar el sufrimiento, no dejarnos llevar por las riquezas. Incluso Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor por el dinero. Va a aconsejar en 1 de Timoteo capítulo 6, a los ricos de este mundo, enséñale, le dice a Timoteo, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad, porque de esa manera podrán ir atesorando un tesoro con el que podrán comprar el reino de Dios. Entonces, enseña que los ricos más bien se tienen que despojar. Y Cristo también puso el ejemplo de ¿cómo se llama? De que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Es decir, que en la visión del cristianismo, la riqueza es un estorbo. Es un estorbo para poder acceder a Dios, porque nos roba la capacidad de poder ver al hermano también. Por eso el caso de el rico y Epulón, ¿verdad? Perdón, el rico y Lázaro, que es el rico Epulón y Lázaro, que es un hombre tan autosuficiente, ¿verdad? Que nunca ayudó a Lázaro, pero después cayó enfermo y murió y al final terminó condenado por su falta de solidaridad. Entonces, en la Biblia podemos ver que siguen la misma enseñanza del pueblo de los cínicos, ¿verdad? De los pocos cínicos que aparecieron, de esta idea de abandonar el lujo y la superficialidad de la vida. Pero también tiene que ver con Sócrates, evidentemente. El siguiente es Diógenes de Sinope. De él es el que vamos a hablar específicamente. Él es el que pasaba en el odre con una lámpara encendida a plena luz del día. Él andaba con una lámpara todo el tiempo, caminando por la calle como que fuera un loco, con una lamparita encendida, ¿verdad? Y cuando la gente le preguntaba que por qué andaba con la lámpara encendida, él respondía, es que ando buscando un hombre de verdad. Es decir, un hombre moral, un hombre honesto, un hombre justo, un hombre que realmente cumpla con la ética. Andaba buscando un hombre ético, porque los hombres que según él veía y podía entender al observar el entorno, eran personas con muchos vicios.
con muchos problemas, que no vivían la ética como tendría que ser. Se burlaba entonces de los hombres de letras, porque pasaban leyendo, por ejemplo, los sufrimientos del famoso Odiseo, ¿verdad? Mientras desatendían sus propios sufrimientos. Entonces es un tema bien interesante, cómo la gente malgasta su vida leyendo obras que no llevan a nada, y en vez de leer realmente lo que realmente es importante para la vida. Yo les decía que anteriormente que prefiero leer mejor un libro como Proverbios que andarme leyendo un Harry Potter. Es decir, malgastar la vista, malgastar mi tiempo en leer una obra que no me enseña más que una tan sola idea, yo realmente a eso sí le veo a una actitud muy absurda, ¿verdad? Está bien, ¿cómo se llama? Disfrutar la parte de la imaginación, pero tampoco podemos dejar que la vida se nos escape solamente por imaginar. ¿En qué eres hábil?, le preguntaban a él, y él era muy irónico. Él respondía, soy hábil en mandar, soy bueno mandando a la gente. Esa es mi principal habilidad. Y de hecho todos tenemos esa capacidad. Diógenes caminaba por Atenas a la luz del día, llevando la lámpara, y buscaba un hombre honesto, un hombre que cumpliera con la ética, ¿verdad? Es importante entender que para aquel momento Atenas era una cosmopolita, era una ciudad, ¿verdad?, donde aparecieron los principales filósofos. Era una ciudad gobernada por grandes líderes como Pericles. Entonces, evidentemente, en este momento, ¿verdad?, es una época, se supone, de gran apogeo cultural, histórico, ¿verdad?, militar, la gran Atenas, pues, que se va a enfrentar incluso a la gran Esparta. Pero aún en medio de esa gran grandeza de ciudad, con la Acrópolis recién hecha, ¿verdad?, aún así, la gente vivía con mala ética, es decir, no tenía ética, eran personas antiéticas, gente que estafaba a otros, comerciantes que revendían cosas altísimas en altos precios, es decir, la Honduras de hoy, pues, básicamente la Honduras de hoy, aunque la Honduras de hoy no tiene ninguna Acrópolis, es decir, no tenemos tampoco mucha belleza como la que había en aquel entonces, pero sí tenemos todos los vicios que habían en aquel entonces. Entonces, tenemos que aprender a revisar cómo estamos también a nivel de la sociedad, ¿verdad? Porque realmente encontrar hombres honestos hoy en día, mujeres honestas hoy en día, es muy difícil. Es muy difícil. Todos tenemos algo. Como decimos vulgarmente, todos tienen cola que le pisen. Porque pareciera, como dice la misma palabra, pareciera que ninguno está exento de pecado. Todos. Por tanto, todos pecaron y todos estamos privados de la gracia de Dios. Eso lo dicen los cristianos. Por razón por la cual tiene mucha razón también Diógenes al buscar un hombre honesto. Hay una anécdota, con esta anécdota pienso terminar a Diógenes, donde él se enfrenta a Alejandro Magno. Ustedes saben que Alejandro Magno es el más grande conquistador de la historia, es un gran emperador, ¿verdad? De los emperadores griegos, el más glorioso de todos. Un joven aparentemente, según dicen los historiadores, guapo, un hombre bello, ¿verdad? Pero también virtuoso, un hombre capaz de poder dirigir la política de sus conquistas con mucha prudencia. Hubo batallas, pero también hubo negociaciones, hubo tratados, hubo diplomacia. No toda la conquista de Alejandro Magno fue a pura espada y violencia, fue también con negociación, ¿verdad? Y a la gente que conquistaba incluso les permitía quedarse con sus títulos, es decir, si habían sido reyes, los dejaba de gobernadores, si habían sido princesas, seguían siendo princesas, es decir, no les quitaba la naturaleza de su vida, les dejaba gozar de ello, pero lo único que pedía era que estuvieran subordinados a su autoridad, es lo único que realmente buscaba, y la gente accedía, ¿verdad? Con tal de no ser destruidos, también, evidentemente, si no accedían iban a la guerra. Entonces, accedían y se quedaban con los títulos. Y lo único que hacían era, pues, prometerle lealtad a Alejandro. Que si él llamara a guerra, se unirían a la guerra para seguir conquistando. Entonces, en el encuentro de Diógenes y Alejandro Magno, se da un diálogo bien interesante. Y este diálogo consiste en lo siguiente. Le dice Alejandro, yo soy Alejandro Magno. Imaginan a Alejandro con sus corazas, sus trajes, todos elegantes, ¿verdad? Rodeado de joyas, porque andaba su coraza seguramente hecha de oro. Llegó con esa opulencia ante el pobre Diógenes y le dijo, yo soy Alejandro Magno. Y le responde Diógenes, y yo, Diógenes el cínico. Y le pregunta a Alejandro, al verlo tan empobrecido, porque estaba con una ropa toda rota, completamente rota, es decir, vivía como mendigo. Y le dice, ¿de qué modo podía yo servirle? ¿De qué modo podía servirle? Le pregunta Alejandro Magno a Diógenes. Cualquiera en nuestra posición diría, Diógenes le va a pedir un palacio, ¿verdad? O sea, si te pregunta el emperador, ¿qué puedo hacer por ti?
híjole, ¿qué no le pediríamos? Yo le pediría una casa, un terreno, un título, algo que me permita vivir ya en paz, sin preocupaciones de la vida. Sin embargo, Diógenes le responde de la siguiente manera: ¿puedes apartarte para no quitarme la luz del sol? Le dice él al emperador Alejandro Magno. Es decir, lo trató como a cualquiera. Él estaba leyendo. Alejandro se le pone enfrente, le tapa el sol y le dice: ¿puedes apartarte para no quitarme la luz del sol? En eso me puede servir. No le pidió nada. No le pidió absolutamente nada, porque él ya tenía todo lo que era suficiente para él, su intelecto. Por eso Alejandro Magno se retira de la presencia de Diógenes y dice Alejandro: si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Es decir, si no me hubiera tocado vivir como Alejandro, me habría gustado ser Diógenes. ¿Por qué? Porque Diógenes tenía la misma dignidad que Alejandro, aunque no tuviera la misma posición económica, ni viviera en los mismos palacios, pero tenía dignidad. Y esa dignidad nadie se la podía robar, ni siquiera el emperador. Con esa enseñanza terminamos al señor Diógenes. Y pasamos a la siguiente escuela. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que hemos visto? ¿Qué les parece la vida de Diógenes? Muy bien, interesante. ¿Verdad que no se ocupa ser rico para tener dignidad? Bien, pasamos a lo siguiente. Los cirenaicos. Los cirenaicos eran todo lo opuesto a los cínicos. Si los cínicos creían que más bien habían que huir de los placeres y del lujo y de la apariencia, los cirenaicos enseñaban que hay que buscar el máximo placer y el menor dolor. Eso es lo que enseñaban. Buscar el máximo placer y evitar el menor dolor. De esa manera se alcanzaba la felicidad según ellos. Entonces se pasaban en bacanales, se la pasaban en orgías, se la pasaban en comilonas, en borracheras, porque creían que la manera de poder alcanzar la felicidad era realmente pudiendo dejarse llevar por los placeres, aunque no todos eran tan desmedidos. De hecho, ya vamos a hablar un poquito del tema de la medición. Fundados por Aristipo de Cirene, quien fue discípulo directo de Sócrates, ¿verdad? Y ellos buscaban entonces esa actitud, el menor dolor y el máximo placer. La siguiente escuela son los megáricos. No veremos ningún filósofo entre los cirenaicos, simplemente afirmar su doctrina. Los megáricos, fundados por Euclides de Megara, y quiero hacer una aclaración. La primera vez que yo di esta asignatura, que fue hace como el año 2004, que fue la primera vez que la di, yo puse esta imagen como para representar a Euclides, porque abajo dice Euclides de Megara en la imagen. Sin embargo, tiempo después de seguir leyendo, porque evidentemente cuando uno prepara la clase al principio desconoce algunas cosas y tiene que irse formando y actualizando hasta volverse pues maestro de la clase, es decir, conocedor completamente de la clase. La carrera no te hace completamente sabio, entonces tiene que seguir leyendo, profundizando. Pues al investigar la vida de Euclides, me di cuenta que la pintura es un gravísimo error, porque el verdadero Euclides de Megara no es el matemático Euclides, es otro filósofo, es otro pensador, y normalmente a Euclides de Megara lo pinta como que estuviera dibujando geometría, y en realidad no es él el geómetra. El geómetra es el otro Euclides. Ya vamos a ver entonces quién es Euclides de Megara. Él vivió en el año 300 a.C. Fue fundador de esta escuela que lleva el nombre de Megárico, por la región de Megara. Era discípulo de Sócrates. Solo la reflexión filosófica, dice él, puede alcanzarnos la virtud y el entendimiento del universo como una unidad inmutable. Por tanto, hay que reflexionar. No hay otra manera de alcanzar la virtud que meditando y reflexionando, contemplando el universo, dándose cuenta con la inteligencia, ¿verdad?, cuál es la ley que rige todo y cuáles son las leyes que debe regir incluso mis propias conductas. Él era experto también en generar sofismas, ¿verdad? Era experto en fabricarlos, evidentemente con todo lo contrario al otro Euclides, porque el otro Euclides, el matemático, él era más bien experto en generar axiomas, que era lo contrario del sofisma. Un sofisma es algo que dijimos puede ser falaz, erróneo, y el axioma es todo lo contrario, es una frase de valor que es demostrada como verdad. Entonces Euclides más bien hacía colecciones de aforismos, colecciones de frases, de refranes que tuvieran que ver con la matemática y el conocimiento y las iba acumulando. Entonces el otro matemático hacía todo lo contrario.